Entonces, como la Iglesia Católica es depósito de la fe y posee la plenitud de la fe, todas las comunidades eclesiásticas que no son católicas, pero que toman elementos que Dios le dio a la Iglesia Católica, es decir, el bautismo católico, el matrimonio, las lecturas de la Biblia, la predicación de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, la invocación del Espíritu Santo, la adoración de Dios Padre. Bueno, todas las cosas que Dios le dio a la Iglesia Católica y que son salvíficas y que son buenas, en la medida en que las comunidades eclesiásticas no católicas participan de esos elementos, son medios de gracia, son medios de salvación. No son medios plenos, no son medios plenos, pero son medios de gracia, son medios de salvación, porque en lo que tienen de bueno, lo tienen de bueno porque Dios lo dio a la Iglesia Católica. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Bueno, gente, acá estamos con Jonathan de Marco. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo anda, Johnny? Tocayo. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, hermano. Y estamos con Lucho Lisboa. Sí, iba a decir Lucho Balboa, mirá. No pasa nada. Se suele Rocky. Rocky Balboa, el Lucho Balboa. Saludos. Disculpen que no pueda encender mi cámara, es que estoy en la oficina y ahora tengo un edificio que están haciendo acá al lado. Y como estoy tan cerca de la puerta, que se filtra todo el ruido y bueno, tengo que ponerme el celular lo más cerca posible de mis oídos para poder escucharlos a ustedes y que bien. también me puedan escuchar nítidamente. Entiendo. Bueno, se arma un revuelo muy grande. Muchos están atacando a la Alianza Ecuménica. Y a mí me gustaría aclarar, que aclaremos, Lucho, porque con vos lo hicimos. ¿El grupo de la Alianza Ecuménica surgió hace 2 semanas o tiene más de un año? No, ese grupo ya es un grupo, tiene su tiempo, más de un año, sí. Está bueno aclararlo, ¿no, Lucho? Porque Sí, de hecho sí, o sea, ese grupo es un grupo que nosotros que compartimos en común, que tiene ya mucho tiempo. eh, no es algo nuevo, una iniciativa nueva como tal. Sí, puedo decir que ahora estamos tratando de hacer un poco más de énfasis y, bueno, tratar de llevar adelante esos proyectos que ya teníamos planificados, ¿no? De hace ya más de un año. Ese grupo tiene más de un año, sí, aproximadamente. a mí me gustaría con ustedes dos hablar de las dificultades epistemológicas del ecumenismo. Piénsenlo así, que de hecho mucha gente dentro del grupo de la Alianza Ecuménica nos dijo, ¿no? Es algo hasta contraintuitivo el ecumenismo en cierto sentido, porque si vos sos de una religión, por ejemplo, Jonathan, nosotros que somos evangélicos, ¿cómo nos predicaron el evangelio a nosotros? Nos dijeron, mirá, el catolicismo está mal, no seas católico porque los católicos están mal, está mal, es malo ser católico y es bueno ser evangélico. En la iglesia evangélica está bien, la iglesia católica está mal. Entonces,
resulta más fácil la cuestión, ¿no? Ahora tiene un poquito más de lógica. Decir, claro, si yo estoy acá es porque considero que esto está bien y que lo otro está mal. Entonces, ¿cómo yo podría juntarme con los que están mal si están mal? Y nosotros estamos bien, ¿no? Yo sé que es un razonamiento muy simple pero o no es el razonamiento de base de todos. Yo pienso que este razonamiento, que para nosotros sería muy simplón, digamos, y que no tiene ninguna complejidad, es un razonamiento de base que hace intuitivamente todo religioso. ¿Me entendés? Está en el fondo de toda religión, ¿no? Todo religioso piensa que su religión es la mejor y que su comunidad es la mejor. Por eso está en ella. Nadie se mete en una religión diciendo, che, que es mejor la otra, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó esta. Porque podemos elegir. Entonces, decir, por ejemplo, porque el razonamiento ecuménico no niega ese razonamiento. Lo que dice es, bueno, está bien, vos participás de un grado mayor de aquello que vos consideras que es verdadero en tu creencia. Ahora, no es que el otro participa, no participa de lo que es bueno, sino que participa en un menor grado. Por ejemplo, ayer hablaba con un miembro de la Alianza Evangélica y me hizo un razonamiento que me resultaba muy contradictorio. Él me decía, yo puedo ser ecuménico en sentido social con los católicos y hacer obras de caridad y obras social, incluso luchar en contra del aborto, de la ideología de género, del progresismo, del secularismo, con el catolicismo, con bases bíblicas, me dijo. Pero no puedo unirme doctrinalmente a ellos porque ellos son antibíblicos. Y después me acepta que la Iglesia Católica es la gran ramera. Entonces yo le decía, ¿cómo podés vos unirte con los hijos de la gran ramera para luchar en contra del nuevo mundo que está creando Satanás? Si supuestamente la gran ramera es hija de Satanás. ¿Cómo los hijos de la gran ramera, que son hijos de Satanás, van a luchar en contra del orden mundial que está creando el propio Satanás? Bueno, no pudo responderme, estuvo una hora, pero no supo qué hacer, no supo qué hacer porque él quería pertinazmente aceptar que la Iglesia Católica es la gran ramera. Y él quiere con los hijos de la gran ramera defender la familia bíblicamente, la vida bíblicamente, los valores bíblicamente, la moral cristiana bíblicamente. Es decir, ¿cómo pueden ser bíblicos los valores de aquellos que son hijos de la gran ramera? Pues si la gran ramera es antibíblica. Entonces, entonces yo pienso que estamos en un problema epistemológico que me gustaría que vayamos tocando hoy, muchachos. Dale, si te puedo empezar diciendo 2 o 3 cositas, antes por ahí de meternos un poquito más profundamente. Por ahí se me tila un poco la cámara, pero es la cámara. Yo sigo hablando. Primero, ¿cómo llegamos a la fe? Evidentemente, cada uno llega a la fe en diferentes lugares, en diferentes formas. Se escucha bien, ¿no? Y bueno, a mí me tocó llegar a la fe en el evangelicalismo de los hermanos libres. No tuve la opción por ahí de conocer a Dios en la Iglesia Católica. Quizás a otro, a Lucho o a alguien, creo que Lucho no, pero a otro le pasa que conoce a Dios en la Iglesia Católica. Entonces, cada uno conoce a Dios o llega a la fe en diferentes lugares, en diferentes confesiones, en diferentes expresiones del cristianismo, ¿no? Pero eso como de base. Ahora, evidentemente los seres humanos tenemos un sesgo de identificación por pertenecer a una comunidad, el sentido de pertenencia, digamos, ¿no? Que cuando se manifiesta mucho o es muy, muy acentuado en las personas, ya si vos sos de Boca y el otro de River, ya le querés pelear, ya te querés distinguir. Y lo mismo pasa en el sentido religioso, ¿no? Yo soy cristiano, el otro es budista, o yo soy evangélico, el otro es católico, el otro es ortodoxo, o testigo de Jehová. Entonces ya querés notar una distinción y no enfocarte tanto en lo que te une. Entonces,
hay un tema de carácter ahí, ¿no? Y creo que es fundamentalmente lo que Dios nos manda a trabajar a todos los cristianos y a todos sus hijos. Los temas de carácter, los temas de personalidad, de cómo hacemos las cosas, porque ahí está la santidad, ahí está la justicia. Y nuestro propósito como cristianos es manifestar la imagen de Dios que es Cristo, en nuestra vida primero y comunalmente después, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llevar adelante esa tarea si tenemos un sesgo de identificación tan marcado con aquellos y respecto de aquellos que están tratando de llevar adelante la misma tarea que nosotros? O sea, estamos poniendo una piedra donde no tenemos que ponerla, ¿no? Y lógico, uno si los tilda de antibíblico, alguien que está llevando la Biblia bajo el brazo, tratando de ponerla por obra, con errores como todos, evidentemente hay un error ahí y hay un no reconocimiento también de posibles propios errores, porque es difícil no distinguir eso, ¿no? Que cuando una persona usa la Biblia está intentando ser bíblico, no antibíblico. Entonces creo que tenemos que afinar un poco la mirada para poder llevar adelante ese propósito que tenemos como iglesia juntos, al margen de que quizás estemos en lugares diferentes, en templos diferentes, que pensemos diferente algunas cosas, tenemos el mismo propósito y podemos, creo que en algún sentido, a llevar adelante esta tarea del ecumenismo. Bueno, a ver, yo tengo algo en mi cabeza parecido a lo que desarrolló Jonathan de Marcos. De Marcos, ¿no? Sin ese. Bueno, obviamente que de repente discrepo un poco, pero justamente de esto trata el ecumenismo, de que a pesar de tener diferentes posturas, podemos tener un diálogo hermanado sin tener que andar garroteándonos, ni tratándonos de herejes, ni de demonios o cosas por el estilo. Yo, a ver, como católico, y hablo como católico, entiendo que puedo tener una identidad muy fuerte, católica, tener este sentido de pertenencia, pero esto no se opone a la caridad, porque justamente si yo digo ser católico, tengo que practicar la caridad con el prójimo. Entonces no puedo yo pensar que el sentido de pertenencia, este sentido de identidad católica, me tiene que llevar a comportarme como un ogro. Porque vos te cuenta que incluso si partimos de la idea que todo cristiano, independientemente si es católico, evangélico, se identifica con el cristianismo, no cuestiona su identidad, pero no por eso va a comportarse como un ogro con los ateos, con los agnósticos, con otras religiones, con los budistas. Entonces, para mi forma de verlo, no es tanto el tema de si tengo yo una identidad o no, así como fuerte, sino más bien de conocer aquello con lo que yo me identifico. Entonces yo, para ser un buen católico, tengo que conocer el catolicismo y predicar ese catolicismo, ¿no? Y ahí es donde muchas veces reconozco que nosotros los católicos no damos el mejor ejemplo de lo que nos pide nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nos comportamos muchas veces de forma fanática y no es algo que predique la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, el ecumenismo no es esa especie de sincretismo que muchos proponen, ¿no? Vamos a hacer una unión doctrinal. No, no es un tipo de unión doctrinal, sino más bien es reconocernos primeramente como cristianos, que a pesar de que tenemos diferencias, somos parte de Cristo, reconocernos primero para respetarnos. Y en base al reconocimiento y al respeto, poder dialogar con altura, ¿no? Y poder ejercitar la fe, la piedad y todo eso, ¿no? Es cierto que, como dicen ustedes, ¿no? Es necesario un trabajo interno muy, muy grande. Vemos que pasa, que incluso aquellos que están de alguna u otra manera cerca del ecumenismo, pueden llegar o podemos llegar a ser intolerantes. Yo quería básicamente mostrar las dos epistemologías que están detrás del ecumenismo, la epistemología protestante y la epistemología católica. Estaba pensando en eso. Y la epistemología católica del ecumenismo
es la participación. Y la epistemología protestante del ecumenismo es la relación. Paso a desarrollar. Para el catolicismo, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Es decir, todos aquellos elementos de cristianismo que habitan en todas las comunidades eclesiales son parte de la Iglesia de Cristo en función de participar de aquello que Dios le dio en Cristo a la Iglesia católica como depósito de la fe. Entonces, como la Iglesia católica es depósito de la fe y posee la plenitud de la fe, todas las comunidades eclesiásticas que no son católicas, pero que toman elementos que Dios le dio a la Iglesia católica, es decir, el bautismo católico, el matrimonio, las lecturas de la Biblia, la predicación de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, la invocación del Espíritu Santo, la adoración de Dios Padre. Bueno, todas las cosas que Dios le dio a la Iglesia católica y que son salvíficas y que son buenas, en la medida en que las comunidades eclesiásticas no católicas participan de esos elementos, son medios de gracia, son medios de salvación. No son medios plenos, no son medios plenos, pero son medios de gracia, son medios de salvación, porque en lo que tienen de bueno, lo tienen de bueno porque Dios lo dio a la Iglesia católica. Ese sería como el elemento. Entonces, la Iglesia católica está dispuesta a dialogar en hermandad con aquellos hermanos que por el bautismo son hijos de Dios, nacieron de nuevo y que participan relativamente de la plenitud de la fe. No participan plenamente de la plenitud de la fe, pero participan relativamente en mayor o en menor medida. Es decir, el luterano participará más, el presbiteriano participará más, el bautista participará menos. ¿Se entiende? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Es decir, para la Iglesia católica hay comunidades que están más cerca de la plenitud de la fe y hay comunidades que están más lejos. Por ejemplo, los testigos de Jehová están más lejos que los presbiterianos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque participan menos de lo que Dios le dio a la Iglesia católica que los presbiterianos o los luteranos o los anglicanos. Este es el paradigma con el cual el católico puede y debe ser ecuménico. Es decir, si un católico no es ecuménico, no puede ser un buen católico. Porque para la Iglesia católica, la división entre los cristianos es un escándalo. Entonces, este es el marco teórico de todo católico, la participación. La Iglesia católica, el catolicismo, es una religión de la participación. Yo negar, por ejemplo, como hacen algunos tradicionalistas que son antiecuménicos, en ese sentido, para mí San Pío X se equivoca, porque San Pío X dice, la Iglesia católica es la verdad y todas las iglesias que no son católicas son falsas y no tienen nada de bueno. Ese paradigma maniqueo, ese paradigma dicotómico no puede ser católico, porque en el catolicismo hay grados de participación. No es que hay de un lado gente que está bien y del otro lado gente que está mal y ya. Ese paradigma maniqueo no es católico. El paradigma católico es el de la cuarta vía de Santo Tomás. Hay esta iglesia que tiene la plenitud, otras que tienen menos plenitud, otras que tienen menos, otras que participan menos, otras que participan menos, como el fuego, ¿sí? Yo coloco esto cerca del fuego y está caliente, lo alejo y está menos caliente, menos caliente, menos caliente, menos caliente. Es una cuestión de participación. Pero yo noto que incluso hay católicos que tienen un paradigma maniqueo. Es decir, nosotros los católicos somos la iglesia verdadera y los protestantes son la iglesia falsa. Entonces nosotros estamos bien y ellos están mal. Y como nosotros estamos bien y ellos están mal, nosotros somos la luz y ellos son las tinieblas y no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Ellos son anatema, nosotros no. Ellos son herejes, nosotros somos ortodoxos. Ellos están mal, nosotros estamos bien. Ellos son hijos del diablo, nosotros somos hijos de Dios. Ese paradigma, a mi entender, es incorrecto. No es un paradigma católico el maniqueo. No es un paradigma católico el de las dicotomías extremas, ¿no es cierto? Y el paradigma de la iglesia protestante no es el de la participación, sino el de la relación. Ninguna iglesia protestante puede autopercibirse como
infalible en su interpretación de la Biblia. Ninguna puede cerrar la interpretación y decir, nosotros los pentecostales somos los que decimos que nuestra interpretación pentecostal de la Biblia es la única posible, la única verdadera, y que todos los que interpretan la Biblia distinto a nosotros los pentecostales son unos herejes que se van al infierno. Ninguna iglesia puede hacer eso, ni la presbiteriana, ni la anglicana, ni la metodista, ni la luterana. Por eso son semper reformanda. Siempre se están reformando. ¿Por qué? Porque se pueden dar cuenta que su lectura de la Biblia era parcial, porque se descubrió un nuevo texto, una nueva investigación histórica, hermenéutica, se llegó a una profundidad de reflexión y la iglesia protestante puede cambiar sus pensamientos. Tiene la posibilidad y la obligación de renovarse en el Espíritu Santo y en las Escrituras. Entonces, la iglesia protestante nunca cierra la interpretación bíblica, las doctrinas nunca están cerradas, así, ¿no? Están abiertas a revisión, a profundización, a cambios, ¿no es cierto? La iglesia protestante es una iglesia abierta, no es una iglesia cerrada. Justamente por eso es reformada, porque siempre se está reformando. Una iglesia que siempre se está reformando no puede ser cerrada. Una iglesia reformada no puede ser cerrada. Una iglesia que es cerrada ya no es reformada. Es reformada porque siempre tiene la capacidad de reformarse. Y siempre tiene la capacidad de reformarse porque está abierta al cambio, si no, no sería reformada, no sería reformada. Entonces, es en función de que las iglesias reformadas entienden que, salvo consensos perspicuos, por ejemplo, la divinidad de Cristo, la suficiencia de Cristo, la mediación de Cristo, la redención en la sangre de Cristo, eso no está puesto a debate porque ningún cristiano debate esas cuestiones. Ningún cristiano debate la divinidad de Jesucristo. Entonces, salvo esos consensos unánimes, digamos, en la cristiandad, hay un espacio de libertad en la cual los reformados pueden moverse en libertad, con hermandad, sabiendo que si no se toca ese espacio común que comparten católicos y protestantes, eso es lo que no se entiende en otras comunidades. Los aspectos centrales de la salvación lo comparten católicos y evangélicos. Vamos a hacer un ejercicio con Lucho y con Jonathan. Para un evangélico, ¿qué es lo que te salva? ¿Romper imágenes y negar la Inmaculada Concepción de María? ¿O confesar a Jesucristo con la boca y creer con el corazón? ¿Qué es lo que te enseña un evangélico promedio que te lleva a la salvación? ¿Ser anticatólico o confesar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué es lo que un pentecostal promedio te va a predicar que te hará salvo? Lucho o Johnny. Cree con el corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Ahí está. ¿Algún pentecostal dice, tenés que odiar al catolicismo para ser salvo? ¿Alguna vez algún pentecostal ha predicado el evangelio de esa manera? Y no. Lo que pasa es que hay algunos que por su vida, aunque sean pentecostales, lo pueden llegar a decir. Lo pueden llegar a decir, pero ningún pentecostal va a predicar el evangelio diciendo, odia al catolicismo con todo tu corazón y serás salvo. ¿Te das cuenta? No puede predicar eso. Ahora, ¿por qué el pentecostal se da cuenta que si yo creo en Jesucristo y confieso con la boca, soy salvo? Porque lo dice la Biblia. Entonces, para un evangélico, la fe en Jesucristo, en el Jesucristo que es Dios, no en el Jesucristo arriano, en el Jesucristo que es Dios, es la conversión al cristianismo. A mí me parece muy presuntuoso, y lo decía Jonathan, que yo no reconozca que los católicos creen en Jesucristo como Señor y Salvador. No me entra en la cabeza que alguien piense que los católicos niegan a Jesucristo como Señor y Salvador si en la misa todo el tiempo ellos están diciendo que Jesús es el Señor. Jesús Cristo Kyrios estin. Lo dicen en la misa, lo cantan en la misa, lo rezan en la misa, tienen rúbricas sobre Cristo Rey. Es decir,
Me parece de una arrogancia psiquiátrica el ponerme por encima de la conciencia de un hermano católico y decir, mira, yo sé que la misa dice que Jesús es el Señor, que el catecismo dice que Jesús es el Señor, que el canon dice que Jesús es el Señor, que el Denzinger dice que Jesús es el Señor, que la misa dice que Jesús es el Señor, que cantan que Jesús es el Señor, que hacen misas sobre Jesús el Señor, pero yo niego que en la Iglesia Católica Jesús es el Señor. Me parece una arrogancia, no les puedo explicar el grado de arrogancia y de necedad que yo tengo que tener para suponer semejante cosa, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es mucho más lo que nos une que lo que nos divide, aunque lo que nos divida también sea importante, porque para los católicos la veneración de los santos y de la Virgen es importante, el Cristo eucarístico es muy importante para los católicos, pero no es más importante que la salvación. Porque si el Cristo eucarístico fuese más importante que la salvación, nosotros los protestantes no podríamos salvarnos por medio del bautismo, solamente. Es decir, si un católico pensara que sin el Cristo eucarístico nadie se salva de ninguna manera, no podría declarar que las iglesias protestantes son medios de salvación sin tener el Cristo eucarístico. ¿Se entiende? Bueno, ese es mi razonamiento, Lucho. No sé por dónde vas vos. No, totalmente de acuerdo. Antes de darte mi razonamiento, y perdona que corte así, ¿por qué canal se está transmitiendo el directo, Jonathan? Es por el canal alternativo, porque el canal principal culminó, viste que hay StreamYard te permite una cierta cantidad de horas. Porque quería compartirlo, pero ok, igual después. Bueno, sobre esto, obviamente que, a ver, mira, en mi camino en mi desarrollo teológico, llegué a comprender un poco más justamente todo esto, ¿no? Cuando yo llegué a la Iglesia Católica, pensé que cuando yo le contaría al sacerdote como que iban a festejar, iban a saltar en un solo pie, acá un protestante viene de las tinieblas a la luz, ¿no? Viene de las tinieblas a la luz porque ahora se hizo católico, pero no se festejó ni nada por el estilo. Y bueno, después conversando con el padre Andrés de aquí de mi parroquia, entendí, ¿no? O sea, para el católico, el protestante está en la verdad, porque la verdad es Cristo. Entonces, claro, la Iglesia Católica sabe hacer esta distinción entre lo que es el conocimiento de las doctrinas y todo lo que concierne estar en la verdad y estar en Cristo, ¿no? Que es la verdad por esencia. Una persona puede estar, obviamente, en la verdad al ser cristiano y de repente desconocer un montón de cosas. Entonces, claro, para el católico, el protestante está en la verdad. Por eso podemos nosotros tener un diálogo hermanado. Porque reconocemos que en cuanto tienen participación en Cristo, nosotros no los podemos despreciar, porque se unen por medio del bautismo. Podemos dialogar con ellos como verdaderos hermanos. Obviamente creemos que, como católicos, que las diferencias doctrinales sí tienen traen un tipo de prejuicio para la vida espiritual, la vida familiar, etcétera, ¿no? La vida social y todo esto, ¿no? Pero estas diferencias no desacreditan al protestante como hijos de Dios. Entonces, Cristo es el que nos salva, tanto para católicos como para protestantes. Cristo es el que nos salva. Nosotros reconocemos que tenemos una unidad en Cristo. Cuando el protestante dice, no, porque los católicos no creen en Cristo o creen que Cristo no es suficiente para la salvación, simplemente están haciendo un juicio apresurado, un juicio desde la ignorancia de la fe católica, porque nosotros sí creemos que Cristo es suficiente para la salvación. Esa suficiencia que nosotros vemos en Cristo, la vemos en los sacramentos. O sea, esa suficiencia salvífica se nos reparte a nosotros por medios, ¿no? Por los sacramentos. Entonces, nosotros
tomando de los sacramentos, estamos recibiendo esa suficiencia salvífica de Cristo. De repente, para el protestante, que no conoce mucho cómo lo plantea el catolicismo, claro, ellos dicen, pero a ver, si vos tenés a Cristo, ¿para qué necesitas los sacramentos? Si Cristo es suficiente, ¿ves? Esta pequeña diferencia en la comprensión hace que muchas veces el protestante piense que nosotros tenemos un tipo de creencia de Cristo en donde Cristo no es suficiente. Pero no, nada que ver. Sí creemos en la suficiencia de Cristo. Tal vez tenemos diferencia justamente ahí, en cómo se nos da esa gracia suficiente para la salvación, en cómo se nos distribuye. Pero sí podemos compartir esto que justamente vos estás tratando de plantear. ¿Cristo es el que salva en el protestantismo? Sí. ¿Cristo es el que salva en el catolicismo? Sí. Ni católicos ni protestantes niegan esa verdad. Ese es el tema. Lo que pasa es que yo noto que, y lo dijeron ustedes, ¿no? Hay algo en el antiecumenismo y en el ecumenismo hay algo en el cristiano que no pasa por la teología, sino por lo psicológico. Hay una necesidad muy humana que tiene que ver con lo tribal, ¿no? Con esta idea de nosotros pertenecemos a la tribu correcta y tenemos que destruir a las otras tribus porque competimos por el mismo territorio, ¿no? Hay un poco esa idea, ¿no? Yo siento que tiene que ver mucho con esta idea del mercado, ¿no? De la libre competencia, ¿no? Vos fijate que ellos tratan a la gente como diciendo, miren, Jonathan está confundiendo a las ovejitas que la van a llevar a otro redil. Como si de repente la gente fuese una especie de, así de público por el cual la oferta religiosa está compitiendo. Entonces nosotros tenemos que ganarle al catolicismo, dejarlo afuera del mercado, copando la parada, dando un bien de menor precio y de mayor calidad. Y dejarlo fuera de competencia, digamos. Esta idea de la competencia religiosa, de considerar que la gente es una especie de carnada, ¿no? de trofeo religioso. Incluso cuando alguien se convierte en católico, ya lo llevan a la palestra a decir, miren, acá tenemos una nueva presa, ¿no? Tenemos un nuevo converso. Y lo mismo sucede con el mundo evangélico, ¿no? El otro día un ortodoxo se hizo protestante y ya lo llevaron como carnada, ¿no? Mostrando ahí, miren nuestro trofeo, tenemos un nuevo protestante en las filas. Yo les digo de verdad, y quizás mi teología no sea muy buena, ¿no? Pero yo les digo la verdad. ¿Cómo te puedo decir? Yo no puedo poner mi duda por encima de la conciencia de nadie, ¿no? Pero sí me permito dudar de esas conversiones que están basadas en gente que dice, mira, yo miraba el canal de este católico que hablaba de en contra de la sola escritura y me hice católico porque yo también estoy en contra de la sola escritura. No sé, ¿yo sabés cuáles son las conversiones que a mí me mueven el piso? Son las conversiones de alguien que se encuentra con Jesucristo. De alguien que dice, yo estaba desesperado, hundí mis rodillas en el suelo, me clavé en el suelo y Jesucristo me levantó y Jesucristo me renovó. Y esa conversión, si ese tipo después termina en la iglesia de los testigos de Jehová, no importa, pero yo le creo a un tipo que tiene una relación con Jesucristo, que tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y yo no sé si estamos predicando una relación personal con Jesucristo, si todo el tiempo estamos, venite a mi iglesia, esa iglesia es mala, mi iglesia es buena, salí de esa iglesia y venite a la mía, venite a mi iglesia, venite a mi iglesia. Yo no sé dónde está la relación personal con Cristo cuando alguien dice, venite a mi iglesia, venite a mi iglesia. ¿Quién presenta a Jesucristo si todos estamos todo el tiempo diciendo, no, salí de esa iglesia y venite a la mía, salí de esa iglesia y venite a la mía? Yo le creo a alguien que se convirtió por Jesucristo, no por un debate de Jonathan Ramos, de Dante Urbina o de José Plasencia.
Ojo, una persona podría convertirse porque por medio de un debate pudo remover objeciones que le impedían convertirse. Yo no niego que puede suceder eso. Lo que yo te digo es, las conversiones que a mí me conmueven, las conversiones que a mí no me dejan duda de esa conversión, no es la conversión de gente, a mí me escriben muchos, que me decían, mira, yo consumía este canal católico que te odiaba. Y yo te odiaba tanto que me metí a tus cursos para espiarte y después mentí que vos hacías tal cosa en el curso. ¿Por qué? Porque él consideraba que el mejor servicio que le podía hacer al catolicismo es destruir a Jonathan Ramos, por ejemplo. Bueno, yo tengo derecho a dudar de la conversión de alguien que considera que hay que defender al catolicismo de cualquier manera, incluso mintiendo, difamando, estafando. Disculpa O que te saben corte, Jonathan. igual. Sí, Luchito. La reflexión está interesante. Ahora, vos sabés que aquí es donde nosotros tenemos que hacer una pequeña diferenciación, porque, a ver, yo entiendo que lamentablemente hay muchas personas que actúan como inconversas, tanto del lado protestante y del lado católico, incluso podríamos estar hablando de inconversos pasándose de un lado para el otro, y eso es obvio, ¿no? Ahora, cuando propiamente nosotros hablamos de una conversión al catolicismo de un protestante o un católico que se convierte al protestantismo, no estaríamos hablando de una conversión al cristianismo, porque partimos ya de que ya son cristianos. Entonces, esta diferenciación es importante, porque yo no creo que un protestante que se haga católico recibió a Cristo por primera vez al venir a la Iglesia Católica porque en el protestantismo no lo recibió. Tampoco creo que si un católico se hace protestante, en el protestantismo reciba a Cristo porque en el catolicismo no lo recibió. Ojo, pueden haber casos, ciertos casos donde el protestante haya vivido una vida no convertida realmente y de repente llegó al catolicismo y se tomó en serio el evangelio, bueno, eso sí, y viceversa, ¿no? Pero creo que cuando nosotros hablamos de estos cambios de denominaciones y de confesiones de fe, no estaríamos hablando propiamente de una conversión a Cristo, porque se supone que ya son cristianos. No sé si entendés mi idea. Claro, ellos ya, estando en Cristo, se convirtieron a la iglesia o a la plenitud de la fe, diría Cruz Iniesta, ¿no? Tenés razón. De todas maneras, yo no puedo pensar que una buena conversión tiene a Jesucristo de lado. Todo el tiempo tenemos que mirar a Jesús, ¿no? O sea, a mí no lo entiendo. Hay una dificultad psicológica mía para entender que alguien se sienta mejor cristiano si desprecia o tiene prejuicios y siembra prejuicios con otro cristiano. ¿No? Esta idea de decir, yo soy mejor cristiano que vos, yo no quiero más a papá que vos, esa pelea de hermanos, ¿no? Yo soy mejor hijo que vos, yo lo quiero a papá más que vos. Me parecen disputas muy pueriles, no son edificantes. No son edificantes. Yo no me siento mejor protestante por odiar más al catolicismo, no me siento tibio. No me siento tibio. Porque yo no le dije que sí a un conjunto de doctrinas solamente, le dije que sí a un modo de ser. Y el cristianismo es un modo de ser. Y el modo de ser del cristianismo, yo lo voy a resumir así. Es firme, pero abierto. Si es firme y cerrado, es el fariseo. Y si es abierto, pero no es firme, es el pagano, ¿no? El abierto, pero no firme, es el agnóstico, es el pagano.
Y el que es firme pero cerrado es el fariseo. El cristiano es firme pero abierto. Y vos podés creer firmemente tus doctrinas. Sin embargo, estar abierto a escuchar otras, a estar en paz escuchando a otras. Y yo sé que algunos hermanos dicen, no, porque Pablo se enardecía contra la idolatría, Pablo se enfurecía contra la idolatría, yo también me tengo que enfurecer contra la idolatría. La Biblia dice que hay que contender por la fe, así que todo el tiempo estamos siendo contenciosos, estamos contendiendo, porque hay que contender por la fe. Y entienden que eso es ser contencioso, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está también un poco lo que pasa filosóficamente, ¿no? Nosotros tomamos una decisión existencial y vamos a la Biblia a buscar excusas para vivir como elegimos vivir. Entonces, el que quiere ser polígamo va a la Biblia y busca la excusa perfecta para ser un polígamo. Hay metodistas que quieren ser homosexuales y que van a la Biblia a encontrar la excusa perfecta para ser homosexual. Hay personas que quieren odiar o que quieren matar a alguien y van a la Biblia a encontrar la excusa perfecta para matar. La Biblia es una excusa perfecta para hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que yo decida, puedo ir a la Biblia y voy a encontrar la excusa perfecta para hacer cualquier cosa a la que se te ocurra. De hecho, sí, Johnny. Yo tenía un profesor de acá, de Uruguay, Héctor Leites, que siempre decía, mira Luis, vos podés armar cualquier teología con 20 versículos. Dice, te planteas algo, te inventás una doctrina y buscas 20 versículos que te apoyen esa doctrina. Sacás de contexto, haces un par de malabares y pum, tenés 20 versículos para apoyar una innovación. Creo que hay un autor ortodoxo que leí hace poco que hablaba de la Biblia como un principio, no como un final, ¿no? Porque a partir de la Biblia se han desarrollado muchas teologías, pero lo importante era mantenerse como fiel a la esencia, ¿no? Y esto viene ya de la iglesia primitiva, el tema de las divisiones, de ser contencioso, peleador, separar. Yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, ¿te acordás en la carta de los Corintios? Es algo humano, es un problema humano que tenemos y al buscar el ecumenismo en realidad lo que estamos tratando de hacer es buscar la santidad al fin y al cabo, porque es tratar de dejar como esta tendencia humana al pleito, a la división y tratar de no solamente relacionarnos desde la perspectiva protestante, sino también de conciliar teología desde la perspectiva católica. Entonces, es como algo muy difícil también, pero es algo que tenemos que tener en cuenta todos los cristianos y llevar adelante. Sí, yo sé que a veces, al menos a mí me agobia, porque incluso aquellos que están queriendo practicar el ecumenismo dicen, no, pero en realidad yo no soy ecuménico, yo quiero practicar otra cosa, porque para mí el diálogo tiene que ver con esto otro. Y sí, bueno, listo, hermano, dale, a ver, si vos estás dispuesto a dialogar con el marco teórico que vos quieras, pero dialogá en hermandad. No, pero es que en realidad yo no creo en la hermandad, ¿por qué no son mis hermanos? Porque en realidad empiezan a buscarle excusas a todo, ¿viste? Para que al final decís, bueno, listo, papá, sos antiecuménico, ya está, listo. Claro, Marine, a ver, creo que hay que reconocer que todos venimos con un contexto, ¿no? Un contexto propio, una estructura ya mental, con nuestros propios paradigmas, con nuestra psicología, con nuestros complejos. Vos date cuenta que justamente algo que vamos a ver en el cristianismo, como en la política, en el deporte, e incluso en el campo intelectual, es que las personas que sufren de autoestima van a agarrarse de cualquier cosa para tratar de sentirse mejor que los demás. Entonces, como la iglesia es una puerta abierta para personas enfermas, ¿no? Para pecadores, bueno, se llena de pecadores, se llena de personas que traen sus propios complejos, sus propias luchas, y muchas veces no se dan cuenta que están reflejando sus problemas mentales, sus conflictos psicológicos, ¿entendés? Sus problemas emocionales. Usamos a la religión para justamente sentirnos más importante que los demás. Yo soy mejor porque yo estoy en la iglesia católica. Yo soy mejor porque soy protestante. Pero eso es
es un discurso que incluso es anticristiano, porque el cristiano no está llamado a sentirse más, sino a sentirse menos. Es paradójico, ¿no? Es paradójico Claro. y parece ser una cura incluso para nuestros trastornos, ¿no?, emocionales. Muy bien, te comparto plenamente. Y vos sabés que cuál es la paradoja del cristianismo. No es un escándalo que una persona mala haga cosas malas. No es un escándalo. Que el malo haga cosas malas no es un escándalo. Que el asesino mate no es un escándalo. Que el mentiroso mienta no es un escándalo. ¿Sabes qué es un escándalo? Que alguien que sea bueno haga algo malo porque su religión se lo dice. Cuando alguien es bueno y no miente y no le nace mentir en su vida, pero viene un líder religioso que le dice, mirá, vos tenés que decir que la Iglesia Católica es esto, para que nosotros ganemos la batalla contra el catolicismo, la religión se convierte en inhumana. Cuando alguien te dice, yo sé que el cristianismo enseña a no matar, pero vení, matalo a este porque este es enemigo de la Iglesia y del cristianismo, tenés que matarlo a este tipo. Y una persona que no mataría, mata porque su iglesia se lo dice, el cristianismo se convierte en una porquería. No sé si me entiendes. Yo no estoy diciendo que el cristianismo sea una porquería. Lo que yo estoy diciendo es que podemos hacer de la iglesia de Cristo una porquería cuando utilizamos a la iglesia de Cristo como una excusa para vestir de santidad nuestro propio pecado. Y no Bueno, ha estamos pasado. dispuestos a entregar nuestro pecado a los pies de Cristo, Johnny. La historia, estoy congelado, pero la cámara nomás. La historia da testimonio de que eso ha pasado a la Iglesia Católica, ha pasado a las iglesias protestantes. Los cristianos no estamos exentos del error. Y es una mancha que es perdonada por Dios, porque en Cristo hay perdón para todo. Pero no tenemos que aprender. Y cuando volvemos a la pelea, al pleito por estas cosas, se muestra que todavía no estamos firmes en ese aprendizaje. Pero bueno, gracias a Dios que hoy ya no escuchás que un católico mató a un protestante en la higuera o un protestante casó a un católico, también le cortan la cabeza. No, hoy gracias a Dios no está eso, pero bueno, hay que pulir más cosas, hay que pulir actitudes todavía. Hemos mejorado un montón, hemos salido del pozo, pero hay mucho para corregir también. Y creo que no sé, es tengo un deseo por cumplir hace un tiempo, un deseo ecuménico, que no estoy desprestigiando la actividad, pero me gustaría hacerlo una vez por lo menos. Y digo una vez por el tema de tiempos, de la familia, que también sirvo en mi iglesia, y llevo adelante lo que es la misión, digamos, eclesial, dentro de una comunidad. Pero me gustaría también hacer una actividad evangelística, un salir a repartir folletos, salir a hablar con la gente de su necesidad de Dios, sin invitarla a un templo, sino invitándola simplemente a Cristo, con un católico, con un luterano, con un presbiteriano, con un hermano que no sea de mi comunidad. Es un sueño que tengo por cumplir. Así que lo tiro acá. Si alguno anda por Buenos Aires, San Martín, y algún día se le pianta evangelizar ecuménicamente, que me avise. Qué lindo, hermano. Qué lindo que podamos hacer esto. No somos infalibles, posiblemente estemos aprendiendo, posiblemente tengamos que corregir muchas cosas. Pero bueno, a mí me cuesta pensar que nos equivocamos sembrando la paz, sembrando la hermandad y no el relativismo, ¿no? O sea, que los católicos sigan siendo firmemente católicos, que los protestantes sigan siendo firmemente protestantes. Nosotros queremos que los protestantes sean mejores protestantes y creemos que nadie va a ser mejor protestante sembrando odios y prejuicios con otros hermanos. Es así. Creo que estoy capacitado para decir, estamos convencidos de esto, ¿no? Que no es por ahí, que no es por ahí. Claro, Así que bueno, sí, Luchito. digo,
Esto del ecumenismo obviamente que requiere, como vos decís, una cierta madurez, porque obviamente vos date cuenta que yo podría discrepar con cosas que ustedes expusieron aquí, de repente ustedes podrían discrepar con cosas que yo expuse aquí, pero somos maduros para entender que este no es ni el momento, ni el lugar, ni el propósito para discutir estas cuestiones, ¿ves? Entonces se requiere una madurez. Es un diálogo ecuménico que sabemos que vamos a escuchar cosas que de repente nosotros decimos, bueno, yo no comparto todo esto, pero no es un debate, no es un lugar para venir a tratar de terminar, yo que sé, conflictos o discrepancias que tienen más de 500 años. O sea, eso es una tontería, ¿te imaginas? Que yo me ponga en modo garrotero aquí y decir, no, pero pará, porque vos dijiste esto y yo no estoy de acuerdo. No, no, no es así, porque el, el, el cristianismo no es gnosticismo, no es la religión del conocimiento, del mero conocimiento, no es la religión de la letra, es la religión del espíritu. Por lo tanto, nosotros creemos que en ese diálogo abierto, hermanado, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros y eso que no podemos resolver discutiendo, lo va a hacer Dios en algún momento y ya, y punto, y se terminó. Y podemos compartir y podemos hacer eventos, podemos orar, podemos rezar juntos, podemos compartir un mate como hermanos y ya, digo, no hay muchos misterios. Ahora, la pregunta para ir cerrando, que creo que vas a cerrar, es, ¿a quién no le gusta esto que estamos proponiendo? De poder compartir, de poder conversar, de poder dialogar, de orar juntos. Yo creo que a alguien no le gusta, ¿no? Que es a Satanás, obviamente. Y bueno, creo que tendríamos que reflexionar en eso, ¿no? Eh, ¿A quién estamos favoreciendo en oponernos al ecumenismo? Se cayó Jonathan. Parece que sí. No, No sé si vos comparto querés opinar algo, vos revuelve. Sí, 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 comparto plenamente. Creo que desde el cristianismo tenemos una batalla religiosa y cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la tenemos que hacer juntos. No, sí, cada uno, o sea, a la distancia obviamente se va a percibir que estamos separados porque uno lo hace de una organización, otro lo hace de otra, pero el propósito es el mismo. Entonces ahí hay una unidad invisible o no registrada documentalmente, pero es real. Y ese es el punto, ¿no? Me parece que cuando Jesús habla de que sean uno para que el mundo crea, y Pablo dice sean de un mismo sentido, un mismo pensar, etcétera, no necesariamente se va a plantear la perfección, porque como decía Johnny, está el tema de la proporcionalidad, la medida, ¿no? Si estuviéramos esperando la perfección, nadie estaría acá diciendo que es santo, que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos pecando y seguimos teniendo errores, pero lo que hacemos, como dice Pablo, es dejar de mirar atrás, mirar para adelante, para el objetivo y caminar, aún tropezando a veces, ¿no? Y bueno, ahí está la cosa, ahí está la cosa. O sea, podemos ser uno en Cristo, podemos hacer visible la unidad del cuerpo de Cristo, aún a pesar de pertenecer a instituciones diferentes, a edificios, a comunidades diferentes, y eso se manifiesta cuando, por ejemplo, podemos compartir a Cristo en una plaza juntos a pesar de tener rótulos diferentes. Y creo que por ahí va la unidad de la iglesia también y el ecumenismo. Esto sana, muchachos. No sé si sienten que cuando hablamos así existe la paz, ¿no? Porque Jonathan no tiene que renunciar a ningún centímetro de su fe para sentirse en paz con Lisboa. Lisboa no tiene que renunciar a un centímetro de su fe para sentirse en paz con nosotros. Esta es la paz de los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Nosotros acá no estamos con los pelos crispados y la gente que está comentando y que nos está escuchando no está con los pelos crispados. Si nosotros estuviéramos peleando, probablemente los católicos estarían diciendo, sí, herejes de porquería, y los protestantes estarían diciendo, chupa yesos, lame palos, y
y no estaríamos siendo buenos cristianos, ¿se dan cuenta? Y no estaríamos abriendo un espacio donde podríamos al menos evitar que el pecado de los cristianos aflore como aflora cuando surgen estas peleas, ¿no? Entre cristianos, ¿no? Somos piedra de tropiezo cuando nos peleamos de esa manera. Jonathan Recalde, bienvenido, hermano. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos. Somos triplete de Jonathan, acá me parece. Mira, ayer te escuchaba, profe, sobre el tema que hablabas con Lastra y te dejé un comentario que se me hacía un nudo en la garganta cuando hablabas que estás dispuesto a conocer a Cristo en la diversidad de los hermanos cristianos. Y se me venía a la cabeza y este pasaje que Pablo habla en Efesios 3, que creo que resume exactamente la posibilidad que tenemos de conocer verdaderamente a Cristo. Dice así, son 3 versículos nomás. Efesios 3 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, y esto es lo importante, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Necesariamente, para conocer en profundidad la anchura, la longitud, absolutamente todo acerca de Cristo, necesitamos de nuestros hermanos. Necesitamos estar en desacuerdo con nuestros hermanos, porque de esa manera Dios nos prueba, nos puede dar más paciencia, nos puede dar más amor, esa posibilidad de poder entender al otro hermano sin necesidad de concordar en todos. De esa manera podemos ir perfeccionándonos y siendo transformados a la imagen de Cristo. Y por eso, digamos, agradezco yo, vengo, o por lo menos lo que he escuchado, yo vengo de una iglesia, creo que con cierto trasfondo parecido a la que en algún momento quizás estuvo Jonathan de Marco o Jorge Carrillo, ¿sí? Me congrego en una iglesia de hermanos libres, pero eso no me impide a mí disfrutar de la liturgia católica, de el estudio presbiteriano, de la experiencia pentecostal, etc. Lo disfruto, lo entiendo, estaré en algunas cosas en más o menos de acuerdo y poder ir encontrando esas verdades, ¿sí?, que están dispersas en esta multiforme, en este templo que se va construyendo a la imagen de Cristo. ¿Sí? Entonces, nada, simplemente eso quería compartir un poquito. Agradezco por todo esto que se está armando, que creo que está muy lindo. ¿En dónde congregas, buenísimo, amigo, Jonathan? buenísimo. Realmente, para mí, cerrar así... Perdón, dale, creo que el profe Ramos sí. con el internet le anda un poquito Hubo un delay. Yo me congrego en la ¿Dónde iglesia te congregas? Sí, de General Pacheco, de la iglesia de Hermanos Libres que está en General Pacheco, en el centro de General Pacheco. ¿Calle? Porque viste que los Hermanos Libres se conocen por calle. Sí, Aguado 25. Pero sí. Así que está 197, que es la principal, ahí estamos ahí. Pero bueno, conozco dos de por ahí. No sé si no me acuerdo los apellidos. Uno era Jorge y otro es Martín, pero no me acuerdo los apellidos. Ah, bueno, y ahí me tendrías que decir, sí, por ahí después por apellido. Después lo vamos a identificar. Dale, después te mando un mensajito y hablamos. Dale. Jonah. Vamos cerrando. Les mando un abrazo a todos. Gracias por participar, gracias por estar.
Y bueno, por sanar, por estar dispuesto a sanar, primero nosotros y para ser herramientas de sanación, ¿no? Y de liberación en estos momentos tan difíciles para las redes. Así que gracias. Gracias, Lucho. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. Nos vemos. Gracias. Que tengan buen día. Saludos, saludos. Un gustazo conversar. Saludos. Adiós. Hasta luego.